Bien, para construir la teoría del derecho penal tenemos una serie de principios. Tenemos que hacer un edificio. Los principios son algo así como las ordenanzas municipales cuando tenemos que hacer un edificio. Esto lo tenemos que construir respetando determinadas reglas. Principios constructivos, llamémosle. Las ordenanzas municipales edilicias para la construcción del edificio. En este sentido, la fuente de estos principios constructivos, la primera fuente de estos principios constructivos es el derecho penal. Del derecho penal es el derecho constitucional. El derecho constitucional es el que nos marca los lineamientos básicos en la construcción de toda la teoría. No puede haber una contradicción entre el derecho constitucional y la ley penal infraconstitucional. Si hay una contradicción, la ley penal infraconstitucional directamente debe ser declarada inconstitucional. Y si hay dos posibles interpretaciones, una conforme a la Constitución y otra inconstitucional, tenemos que elegir la interpretación conforme a la Constitución. El derecho penal, la primera ley básica del derecho penal es que debe ser de acto. El artículo 16, al establecer la igualdad ante la ley, nos dice, nos baja desde la Constitución, nos dice, bueno, muchachos, acá lo único que se puede penar es un acto. No se puede penar una persona, no se puede jerarquizar seres humanos, es decir, no se puede discriminar. Discriminación no es toda diferencia entre seres humanos, naturalmente que los seres humanos son diferentes, y yo no puedo pretender ser bailarín del Teatro Colón, ni puedo pretender integrar la selección argentina de fútbol, ¿no? Bueno, ¿por qué no? En consecuencia, pero eso no es discriminación. Discriminación es cuando se jerarquiza seres humanos con un contenido de carácter peyorativo, como es una criminalización, naturalmente. El 16 de la Constitución nos obliga, en el principio de igualdad, solamente a penar actos, no personas. Después nos vamos a ocupar de esto, porque parece que entro en contradicción con lo que dije antes. No es contradicción. Ya vamos a ver qué sucede. Los mandatos fundamentales se deducen de la Constitución. Para clasificarlos de alguna manera, no niego que puede haber otros criterios de clasificación, solo es un criterio de tipo expositivo. Yo diría que hay tres órdenes de reglas constructivas, tres mandatos fundamentales, digamos, de los cuales se derivan otros. El mandato de legalidad, el mandato de respeto elemental a los derechos humanos y el mandato derivado del principio republicano de gobierno. Del mandato de legalidad se deriva la legalidad formal, una conducta que pueda ser delito tiene que estar establecida en ley formal, sea del Congreso de la Nación respecto de la mayoría, que son, bueno, la facultad de dictar el Código Penal está delegada en nuestro país por las provincias al Congreso Federal, de modo que tiene que ser una ley formal del Congreso Federal. El Ejecutivo no puede crear leyes penales por decreto, el único que puede crear es el Congreso Federal, salvo las leyes provinciales que se reservaron las provincias, como en materia de prensa, por ejemplo. Delitos de prensa no pueden ser tipificados por el Congreso Federal. Acá el Congreso Federal se ha excedido muchas veces, pero no importa. ¿Se plantea algún problema con la llamada ley penal en blanco, la Blankengesetzbindung? Son leyes en que la ley remite a otra ley, manda a otra ley. El que violare los reglamentos, el que violare las normas sancionadas para tal cosa. Cuando la otra ley es una ley propia del Congreso de la Nación, del Congreso Federal, no hay problema. El problema es cuando remite a ordenanzas municipales, a decretos del Poder Ejecutivo, la ley de drogas, la ley de armas, etc.
Yo tengo dudas muchas veces sobre la constitucionalidad de estas remisiones. En realidad pueden representar en algunos casos verdaderas delegaciones de poder punitivo que son propias y exclusivas del Congreso de la Nación. Hay que tener cuidado en el análisis de estas leyes penales en blanco sobre el aspecto de legalidad formal. Segundo, derivado del mandato de legalidad está el principio de irretroactividad. La ley penal más gravosa, la ley penal que agrava, nunca puede ser retroactiva. La más benigna es retroactiva, debe ser retroactiva por mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ley penal más benigna no es solo aquella que establece una pena menor, no es solo aquella que naturalmente desincrimina el hecho, sino que también puede ser aquella que establece causas de justificación, de exclusión, de pena, etcétera, o amplía las existentes. Hay leyes desincriminatorias que por supuesto son más benignas, también está la ley desincriminatoria anómala, que es la ley de amnistía, el olvido del delito, amnistía viene de amnesia, ¿no? El tercer subprincipio de este mandato sería el principio de máxima taxatividad legal o interpretativa. Es deber del legislador penal agotar los recursos técnicos para que no queden dudas acerca del concepto, del pragma que quiere incluir en la ley. Cuando el legislador no lo hace, hay que hacer una interpretación que puede resultar forzada, y en ese caso creo que hay una regla, que es decir, bueno, cuando el legislador ha sido oscuro, tenemos que estar a la interpretación más restrictiva de la punibilidad, reducir el concepto, la regla general, a lo más restrictivo. Cuando el legislador directamente es difuso, la ley penal es inconstitucional abiertamente, ¿no? Por último, creo que tenemos que atener a un principio que es el de respeto histórico al ámbito de lo prohibido. Respeto histórico al ámbito de lo prohibido significa que el legislador no puede prohibir por omisión. Cuando circunstancias tecnológicas, culturales, etcétera, amplían el ámbito de lo prohibido, un ámbito en que prácticamente nos quedamos todos adentro, evidentemente es deber del legislador en ese caso volver a legislar. El caso más claro de esta falta de respeto histórico al ámbito de lo prohibido es la Ley de Derechos de Autor. Naturalmente es una ley hecha en los años 30 cuando para violar los derechos de autor sobre una obra impresa lo que se tenía que hacer era una edición de plomo. Hoy lo estamos violando todo porque sacamos fotocopias. Entonces, si vamos a penar a todo el mundo que saque una fotocopia de un pedazo de un libro, bueno, ninguno de nosotros queda exento de pena. Evidentemente ha habido un cambio tecnológico que ha alterado totalmente el ámbito de lo prohibido de hace 70 años ahora. En cuanto a los principios derivados del mandato de elemental respeto a los derechos humanos, creo que el primero es el principio de lesividad o de ofensividad. El señor Estado no puede meterse en nada que no afecte derechos de terceros. Cuando el Estado pretende meterse en algo que solo puede afectar mis derechos, es que me está imponiendo una moral. Es un Estado paternalista. Ese Estado que pretende imponerme una moral, ese Estado paternalista, es un Estado inmoral. Decía Radbruch con toda razón, el derecho es moral justamente porque posibilita lo inmoral. Es decir, me permite convertirme en persona respetando mi autonomía ética. Esto está consagrado en nuestra Constitución Nacional de una manera claramente expresiva, muy significativa, en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Este artículo les recomiendo que lo sepan de memoria. Es el pilar fundamental de nuestra Constitución.
nuestro derecho no es un derecho al servicio de ningún ídolo, de ningún ideal, de ninguna cosa suprahumana, trascendente, sino que es un derecho intrascendente de la persona. Es el respeto a la dignidad de la persona y la persona entendida como ente con autonomía ética, como ente poseedor de una conciencia conforme a la cual señala o distingue entre el bien y el mal. Conciencia que la tiene el otro, que tengo enfrente, y a la cual su conciencia le puede indicar otro criterio moral diferente del mío. Y los dos tenemos que convivir. Bien. Principio de humanidad. Ninguna pena, no solo en abstracto, sino también en concreto, puede representar una crueldad inusitada para la persona penada. Naturalmente, cuando ya directamente en la pena prevista en abstracto lo que se cae es en una desproporción loca, en una violación del principio de proporcionalidad, en tal caso, bueno, la violación está claramente en la ley. Pero en la aplicación concreta también puede resultar una pena privativa de libertad que se convierta en una pena de muerte. Es decir, una persona que privada de libertad, pero con un padecimiento susceptible de ser tratado, pero que los efectos de la privación de libertad le pueden condicionar una situación depresiva que dificulta el tratamiento y que lo lleva a la muerte. El problema de la pena naturalis, cuando del propio hecho se deriva un daño hacia la persona de una calidad tal que directamente hace absolutamente inútil o cruel en ese supuesto la aplicación de la pena. Un sujeto va a poner una bomba, le revienta la bomba, le vuela los dos brazos, las dos piernas, va a poner una pena. O hechos culposos, sobre todo, hechos culposos de tránsito, donde el sujeto sufre lesiones graves, lesiones gravísimas, queda mutilado, se muere toda la familia. Del propio hecho surge, bueno, ahora que todavía que pasó esto, voy a poner la pena, son violaciones al principio de humanidad. El principio de intrascendencia mínima, o de intrascendencia máxima, o de mínima trascendencia. La pena siempre trasciende a terceros, es casi inevitable, sobre todo si es pena privativa de libertad, trasciende a la familia. Si el sujeto es un comerciante, un industrial, la pena puede trascender a su actividad y por ende trascender a empleados, trabajadores, etcétera. Es casi inevitable que la pena trascienda, por más que es un principio que la pena no puede trascender la persona del infractor, pero de hecho la pena trasciende. Bueno, hay que tratar el principio de trascendencia mínima, impone que evitemos toda trascendencia absolutamente innecesaria, que sea innecesaria, que limitemos la trascendencia a aquello que, bueno, que es inevitable como consustancial ónticamente a la pena. La prohibición de doble punición. El hecho debe ser, todo delito debe ser penado una vez y una única vez. No puede haber dos penas para un mismo delito. Esto no se debe hacer. Esto está claro, no hay muchas dudas, pero en la práctica puede suceder en algunos casos cuando la persona está sometida a dos órdenes jurídicos, es decir, a un orden jurídico formal, por ejemplo, y a un orden jurídico comunitario. Personas que pertenecen a culturas originarias, que de ninguna manera pueden eludir la sanción comunitaria por el hecho, y sin embargo se le impone una sanción de carácter formal a través del juez penal, etcétera, cuando la comunidad a su vez también le impone una sanción, que la más grave de las sanciones comunitarias, la expulsión de la comunidad. En tal caso hay una doble punición. Hay otra doble punición que realmente es pasada por alto por regla general, y es pasada por alto porque los doctrinarios europeos en general la conocen poco, pero nosotros la conocemos con mucha más frecuencia en nuestra región, que es cuando con motivo del ejercicio del poder punitivo el sujeto sufre ilícitamente una lesión. Violencia carcelaria, contracción de alguna enfermedad en el ámbito carcelario,
violencia policial en el momento de la detención, violencia policial innecesaria, tortura, apremios ilegales. Son penas ilícitas, sí, pero las penas ilícitas son penas, no hay nada que hacerle. Será ilícita, pero eso no le quita el carácter de pena. Es como consecuencia del delito que no ha sido mi tía la que ejerció eso, sino el mismo Estado que con su coerción le infirió esa sanción. Ilícita, sí, ilícita, ¿qué iba a hacer? No, yo solo como Estado me responsabilizo de lo que mis dependientes hacen en forma lícita. Diablo, me gustaría realmente tener una empresa en la que yo pudiera responsabilizarme solo de lo que mis dependientes hacen en forma lícita. Y lo que hacen en forma ilícita, no, eso no tengo nada que ver. No, son penas. A la hora de la pena formal hay que tener en cuenta esto porque es una manifestación de doble prohibición. Otro principio elementalísimo de respeto mínimo a los derechos humanos es el principio de buena fe o pro homine en la interpretación de la ley y fundamentalmente en la interpretación de los derechos. El enunciado de cualquier derecho debe considerarse un límite de criminalización y no una legitimidad de criminalización. Hay una inversión perversa, una perversión de la interpretación jurídica cuando a partir, es decir, bueno, tal convención me respeta tal derecho, entonces como me respeta tal derecho, la lesión a ese derecho le pongo la pena máxima que se me ocurre. Es decir, tal convención me garantiza, y la Constitución, etcétera, me garantizan el derecho al honor. Entonces cualquier medio de comunicación que lesione mínimamente el honor, le tengo que poner 10 años de privación de libertad. ¿Por qué? Porque el honor está tutelado. No, cuidado, eso es una interpretación de carácter perverso. El derecho siempre es en lo que me está marcando, es una limitación al ejercicio del poder punitivo, no una legitimación loca al ejercicio del poder punitivo. Por último, tenemos los principios que se derivan del mandato republicano de gobierno. Hay un principio muy poco trabajado que es el acotamiento material. Realmente da la impresión de que el legislador penal puede tipificar cualquier cosa, puede combinar con pena cualquier cosa. Y de hecho, históricamente esto ha sucedido. Si ustedes se fijan, todas las declaraciones de derechos que tienen ahí en el apéndice de la Constitución, van a ver que cuando llega la parte penal, sobre todo se la delimita formalmente. Porque el contenido, la limitación al legislador en cuanto al contenido de lo prohibido, está muy poco trabajada. El principio de lesividad, etcétera. Bueno, pero ¿qué bienes jurídicos? ¿Qué tipo de conductas? Yo creo que esto requiere, y sobre todo requiere en tiempos como en los últimos 30 o 40 años, que son tiempos de inflación penal, se pena todo, se mandan mensajes a través de leyes penales, como no se sabe cómo resolver los problemas, se lo pone en la ley penal, se va a poner el cáncer, el SIDA en cualquier momento en la ley penal, como solución, lo penamos. Bueno, se está cayendo en una irracionalidad, en una amplificación de los tipos penales, hace 60, 70 años, bueno, intuitivamente más o menos todos, y diría que casi todos los habitantes del país, más o menos, que sabían leer y escribir, intuitivamente, no técnicamente, pero había 40, 50 delitos de lo que todos sabíamos más o menos que eran delitos. Hoy directamente no lo sabemos los profesores de Derecho Penal, no lo saben los jueces, que de repente dictan sentencias en base a legislación penal derogada. Es decir, directamente se ha convertido esto en una monstruosidad, producción de leyes penales cotidiana, lo cual, bueno, ha descodificado toda la legislación y ha causado. Frente a esto, creo que tenemos que profundizar, que sería tarea inmediata de la doctrina penal, del derecho penal, profundizar el principio de acotamiento material. Básicamente creo que habría que proscribir toda habilitación de poder punitivo que sea absolutamente inidóneo, groseramente inidóneo para obtener el fin proclamado, ¿no?
Si tuviera que ejemplificar con un caso de absoluta inidoneidad para obtener el fin proclamado, diría que la punición del consumidor de un tóxico prohibido para evitar la toxicodependencia y el tráfico de tóxicos prohibidos. Es un absurdo, por supuesto. Naturalmente, hay quien dice, no, porque si no hay consumidores no va a haber tráfico. Bueno, sí, saquemos la frontera para que no haya contrabando. Eliminemos el matrimonio para que no haya divorcio. No, eso no es absurdo. Hay una grosera inidoneidad del medio como para obtener ese resultado. Creo que la otra regla que podría profundizarse es la proscripción de las tipificaciones de conductas o conflictos que pueden resolverse satisfactoriamente por otros medios, ¿no? Si mañana se le ocurre al legislador penar la omisión de pago de la cuenta telefónica, por ejemplo, la solución que tiene es cortarme el teléfono, termine la historia, no me va a mandar al juez penal. Y tercero, creo que hay que tener mucho cuidado, algo que Alessandro Baratta llamaba la máxima limitación de la respuesta contingente. Tener mucho cuidado, observar muy atentamente la constitucionalidad de las leyes que son respuesta contingente a fenómenos, respuesta contingente a la alarma por un hecho, ¿no? Respuestas políticas, mensajes que manda el legislador frente a un hecho que obtiene una gran notoriedad mediática. Del sistema republicano de gobierno se deriva otro principio que es el de superioridad ética del Estado. Si el Estado pretende habilitar poder punitivo, el Estado tiene que tener, o estar, o quedarse, o sostenerse en un plano de superioridad ética respecto del criminal. No puede actuar aplicando la misma conducta, conduciéndose de la misma manera que se conduce el delincuente. Cuando el Estado opera de esa manera, se degrada, se deteriora. Se convierte en un Estado éticamente a la par del delincuente, como si fuera dos fuerzas que chocan y nada más. Nosotros tenemos algunas disposiciones introducidas en los últimos años como grandes novedades del Estado posmoderno, realmente no son más que cosas que se traen del Estado premoderno, que violan este principio. El llamado arrepentido, por ejemplo, que no de arrepentido no tiene nada, es un sujeto que es un delincuente y que aparte de ser un delincuente es una porquería porque ni siquiera tiene la ética propia del delincuente, y entonces negocia su impunidad con el Estado. El Estado se sienta con un criminal y le dice, bueno, vos hiciste algo grave, ¿sí? Dicen hechos graves normalmente, como hiciste algo grave y como tenés una participación importante en eso grave que hiciste, a ver si podés denunciar a tus compinches y entonces yo te voy a premiar dándote menor pena o librándote de pena. El Estado no hace más que comprar a un delincuente para sancionar a otros delincuentes. Otro es el famoso agente encubierto, es decir, el Estado manda a un señor a delinquir, bueno, delinca, y yo que soy víctima de ese señor me lo tengo que aguantar. ¿Por qué? Porque ese señor es un funcionario del Estado que está victimizándome a mí para realizar la justicia penal. Yo soy un ciudadano que no tengo derecho a gozar de todos mis derechos, mis bienes, etcétera, y nadie tiene por qué interferir en mi vida ni privarme de ningún derecho con el pretexto de que el valor supremo de realización de la justicia penal me está defendiendo. Como me está defendiendo, me roba el auto. Y si yo llego a sacar un arma en legítima defensa para defender mi propiedad, que es el auto, entonces me mata. ¿Por qué lo mandó el juez a hacer eso? Esas son violaciones al principio de superioridad ética del Estado. Y por último, hablaría yo del principio de saneamiento genealógico en la interpretación de la ley. Hay tipos penales que se arrastran, se copian de un código a otro, van pasando históricamente, vienen siglo XIX, siglo XVIII, algunos vienen del derecho romano, y se olvida cuál es el origen ideológico, que es un origen muchas veces incompatible con los principios republicanos. Por ejemplo, si vemos en la estafa, en nuestro código, la estafa calificada y un tipo raro que hay ahí, que es la circunvención de menores e incapaces,
Aparentemente es un tipo que se ha estudiado poco, pero cuando lo analizamos y vemos genealógicamente de dónde viene, ese tipo fundamentalmente proviene del Código Napoleón y proviene de prejuicios antisemitas. Ese es el origen. Lo cual, bueno, naturalmente uno lee el tipo, parece que es un tipo inofensivo, pero genealógicamente es un tipo antisemita. Por último, después nos vamos a ocupar de esto más en detalle, el principio de culpabilidad. A nadie, el principio republicano de gobierno impide que se pueda penar a cualquiera si no se le puede reprochar personalmente, ¿no? Si no se le puede formular un reproche personal por el injusto que ha cometido. Después vamos a desarrollar esto más ampliamente. Es decir, a nadie se le puede penar por la mera causación de un resultado. El versare in re licita quería la causa, quiso el efecto, quiso el resultado. Esto no puede funcionar en función del principio republicano. La pena tiene que estar fundada en un reproche personal que se le puede formular al sujeto porque habiendo tenido la posibilidad de realizar una conducta, realizó otra.